Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales, en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y preguntas y respuestas. Pero antes, invitarlos a una masterclass sobre impuestos desde cero, con nuestro querido Mauricio González, quien estará dando esta charla el martes 3 de septiembre a las 19 horas. Muchos temas relacionados a los impuestos que siempre nos preguntan, lo pueden encontrar acá abajito el link en la descripción para inscribirse y participar de esta masterclass. La última semana tuvimos comportamientos dispares entre los principales índices de la bolsa de Estados Unidos. El Dow Jones sube un 0,9%, el S&P 500 sube levemente un 0,1% y el Nasdaq cae un 1%, principalmente por la caída de Nvidia, que entregó sus resultados, eran muy esperados y no fueron lo suficientemente buenos para seguir impulsando esta acción que no ha parado de subir en el último tiempo. El índice VIX cae un 3%, el Bitcoin cae de manera importante, un 8,6%, prácticamente borra todas las ganancias de la semana pasada. El petróleo WTI cae un 1,6%, el oro cae un 0,4% y el cobre cae un 1,2%. Como les mencionaba, acá tenemos el tablero y destaca en rojo fuerte, furioso, Nvidia, que cae cerca de un 8%. Y esto se debe a la entrega de resultados. En general el mercado se comportó bastante bien en la última semana, todo más bien verdecito, pero esta acción defrauda y era una de las principales noticias que íbamos a conocer la semana pasada. Jerome Powell, por un lado, sigue haciendo ruido y se siguen dando noticias económicas que van acercándose o alejándose a una baja de tasas más fuerte o más débil. Pero también estaba la entrega de los resultados de Nvidia, que se tomaban todos los titulares la semana pasada, y lo que defrauda, lo que llama la atención y no gusta, que en definitiva el crecimiento de los ingresos va a ir desacelerándose en los próximos trimestres. Y esto no es nada nuevo, no es nada sorprendente, porque la verdad que los resultados que había entregado Nvidia en los últimos trimestres eran espectaculares, con crecimientos de más del 200% contra el trimestre del año anterior, mientras que ahora vemos un crecimiento del 122% respecto al trimestre del año anterior, lo cual es muy bueno, pero ahí, como pueden ver en la línea azul más oscura es la proyección de cara al próximo trimestre, que debería ser un crecimiento algo menor del 79% respecto al trimestre del año anterior. Esta cifra es fantástica, cualquier empresa, cualquier startup se lo quisiera, crecer un 79% año contra año, pero de todas formas en Nvidia viene a ser algo ya un poquito menos atractivo y que da cuenta de que la empresa ha subido mucho en bolsa en el último tiempo, pero era evidente esperar que se iba a dar una desaceleración en estos ingresos y en los resultados en general de cara al futuro. Cerramos el mes de agosto, un mes de agosto muy turbulento, un mes de agosto que partió muy mal, pero terminó recuperándose, y acá podemos ver la tabla de los principales ETF de las principales clases de activos a nivel global, en donde de todas formas en el mes de agosto, con estos resultados, cerramos hasta agosto un año que sigue siendo muy positivo para la renta variable y para los mercados en general. Acá podemos ver que el Bitcoin sube en el año un 40%, el oro un 21%, las acciones de crecimiento también cerca de un 21% y el Standard & Poor's 500 medido por el SPY, por el ETF SPY, un 19,3%. El Nasdaq se queda un poquito más atrás con un alza del 16,6%, y en la parte inferior de la tabla tenemos todavía a los bonos del tesoro de largo plazo, de larga duración, más de 20 años, el famoso TLT, que este año prácticamente no tiene variación, cae un leve 0,1% y es lo único que se queda un poquito rezagado. Los commodities subiendo muy poquito a pesar del aumento del precio del oro, y los bonos investment grade suben pero muy poco todavía. Así que un año de todas formas muy positivo. Siempre me gusta comentar esta tabla que muestra de buena forma cómo se están desempeñando los diferentes clases de activos y los mercados en general. Así que es bueno situarnos a un cierre de mes, cierre de agosto, para ver qué es lo que está pasando. Y cuando miramos también el cierre de agosto y después de 168 días de trading, 168 días de comercio, de transacciones en el mercado, a este nivel, a este punto del año, es el año número 15, no sé cómo se dice, 15avo año con mejor desempeño para el Standard & Poor's 500 en toda su historia, con esta alza cercana al 19%. Y cuando esto ocurre, en general también vienen meses positivos. De aquí a cierre de año debería ser relativamente positivo, mientras no exista algo muy raro como ha ocurrido en otras ocasiones. Por ejemplo, acá está el año 87, que tenía un retorno excesivamente bueno a este punto del año, un 36%, y después en octubre se desploma en un día la bolsa norteamericana, y por eso termina el año con una caída muy fuerte, pero de todas formas con el año positivo. Entonces, este tipo de situaciones lleva a que el momentum, este impulso que mantiene la bolsa, se pueda sostener de cara al futuro y, por ende, cerrar un buen año, por un lado, en lo que resta del
del año y también como año completo. Las cifras de la semana pasada no eran tan relevantes. Las más significativas, a las que más atención teníamos que ponerle ojo, era al PIB preliminar, que quedó por sobre la expectativa. O sea, hasta el último trimestre, que viene siendo el segundo trimestre de este año, la economía en Estados Unidos sigue muy firme y eso no ha cambiado. Y por otro lado también tuvimos el Core PCA, que es la medida de inflación que sigue la Reserva Federal de Estados Unidos, que quedó dentro de lo esperado. Así que una semana bastante plana, a la espera de lo que sean las noticias realmente importantes que vamos a conocer esta semana. Ahora, de todas formas, se modifica un poquito la expectativa sobre bajas de tasa de cara al futuro. Si se dan cuenta, aumenta un poco respecto a la semana pasada la probabilidad de disminución de 25 puntos base y disminuye la de 50 puntos base. La verdad que esto se va a mover mucho con las cifras de los próximos días, así que ahí veremos finalmente qué es lo que hará la Reserva Federal. Y también cambia un poquito al cierre del año, consolidándose hasta ahora la posibilidad de 100 puntos base de reducción de aquí a diciembre. También disminuye un poquito las otras probabilidades, aumenta un poquito la de 75 puntos base, disminuye la de 125 puntos base o más. Ahora, de todas formas, con esta posibilidad en aumento del inicio de baja de tasas por parte de la Fed, este mes de agosto el dólar cayó y fue el mes de mayor caída, de peor desempeño del dólar index, y por lo tanto eso da cuenta de cómo el mercado está anticipando estas bajas de tasas. Por otro lado, acá tenemos el gráfico del dólar index, que precisamente se apoyó en un soporte muy importante que eran los 100 puntos y fracción. De ahí vemos el rebote y de todas formas el soporte mayor para el dólar index está en los 99,60. Así que todavía hay una tendencia a la baja y todavía estos soportes son muy importantes para sostener al dólar. Ahora, si comienza la baja de tasas por parte de la Fed y estas bajas de tasas son agresivas, es probable que el dólar siga sufriendo en el corto plazo a nivel global y también eso se traduzca en una disminución del dólar en Chile. Mientras el Standard & Poor's 500 tuvo pocas variaciones en la última semana y sigue muy cerca de máximos históricos, así que la tendencia sigue plenamente vigente y todo se mantiene de cierta manera bastante tranquilo. Ahora, mirando algunas cifras económicas en Estados Unidos que llaman la atención, acá tenemos el Standard & Poor's 500 en máximos y la confianza del consumidor se ha ido deteriorando en el último tiempo, así que eso es algo que eventualmente debería repercutir en la economía, pero hasta ahora no ha pasado. Por otro lado, han bajado las tasas de los créditos hipotecarios, es decir, tasas hipotecarias a 30 años o más, ha disminuido de un pic en 7,8 a 6,35, así que esto es una buena noticia. Y lo que llama la atención es que a pesar de todo este aumento en las tasas hipotecarias en Estados Unidos, tenemos que los precios de las viviendas han seguido subiendo. De hecho, este año todo está en verde. Nueva York sube un 9%, Miami, por ejemplo, sube un 7%. Y desde los máximos históricos han caído muy pocos estados, donde vemos a Seattle cayendo un 4% y a San Francisco cayendo un 7%, que ha sido la máxima caída. Pero en general hemos visto un muy buen desempeño en los precios de las viviendas en Estados Unidos, siendo muy llamativo el salto que se han pegado post-COVID. Ahí vemos, por ejemplo, que Miami ha subido después del COVID un 78% y Tampa también ha subido más de un 70%. Ambas ciudades en el estado de Florida en Estados Unidos. Así que esto es lo llamativo, esto es lo que da cuenta de cierta manera de que esta posible recesión o dificultad económica en Estados Unidos hay que bajarle un poquito el volumen porque de todas formas la economía sigue comportándose de manera bastante buena. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25.000 pesos para comprar alguno de nuestros cursos. El link está acá abajito en la descripción para que te sumes a nuestro mundo patrimonio. Esta semana tenemos noticias muy importantes. Hoy día en Estados Unidos es feriado, así que hoy día no pasa nada, pero ya el martes, mañana, el ICM de manufacturas va a ser importante. Luego, el día miércoles tendremos los JOLTS, estos empleos que se ofrecen en el mercado. También es importante ver qué es lo que ocurre con eso. El día jueves, el ICM Servicios, que va a ser muy importante sin duda. Y por último, el día viernes, la creación de empleo no agrícola, que es un dato clave para ver el desempeño de la economía norteamericana. Volviendo a las estadísticas y viendo que el año pasado fue un muy buen año para la bolsa norteamericana, con un alza de más de un 20%, también eso nos lleva a que el año siguiente, en un año electoral, tengamos un desempeño bastante positivo. Hasta ahora el desempeño ha sido mejor del promedio. Hasta ahora la bolsa norteamericana subió un 19% prácticamente, mientras que el promedio ha sido de un 11%. Así que eso se está cumpliendo de cierta manera y por lo tanto también es difícil ver un crash bursátil y ver grandes caídas que cambien esta situación. Por último, sus comentarios siempre bien recibidos. Muchas gracias por las felicitaciones, muchas gracias por el agradecimiento que nos dan semana a semana. Ahí nos dice Luis, gracias, excelente sus comentarios y datos. Parto mi semana con su información, son mis comentaristas de cabecera. Muchas gracias Luis. David, muchas gracias. Sergio,
Muchas gracias David, Roberto, muchas gracias. Cris, hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cuál es la relación entre la baja de tasa y una posible recesión? ¿Por qué una lleva a la otra? Gracias por tu video y la información que comparte. Una no lleva a la otra, de hecho es al revés. Lo que ocurre es que la desaceleración económica o una posible recesión económica, dificultad económica en general, lo que hacen es que el consumo se vea afectado y eso impacte en el empleo. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere el Banco Central? Lo que quiere es fomentar nuevamente el crecimiento, fomentar el consumo, mejorar las cifras de empleo. Entonces, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal ante unas dificultades económicas? Es comenzar a bajar las tasas para estimular a la economía. Entonces, eso es lo que finalmente termina ocurriendo. Ahora, es difícil saber qué viene antes que lo otro y siempre es una duda de si la Reserva Federal llega a tiempo o llega de forma tardía. Siempre suele ser de que llega de forma tardía. Entonces, quizás ya se está incubando una desaceleración o dificultades económicas y por lo tanto, al llegar tarde la Reserva Federal lo que termina impactando es en la bolsa al manifestar de que hay problemas económicos. Así que por eso está la relación. L. Corón. Sergio, ¿qué opinas de las voces que indican que las recesiones en Estados Unidos comienzan luego del recorte de tasas históricamente? Un gran saludo y agradecido de tu trabajo. Gracias a ti también. Es precisamente lo que hemos venido comentando las últimas semanas y es que todas las cifras históricas dan cuenta de que cuando la Reserva Federal empieza a bajar las tasas llega de forma algo tardía, ya está inserta, ya está metida ahí entre la economía, las dificultades económicas y por lo tanto eso es lo que termina desencadenando problemas en la bolsa. Rodrigo nos dice, cuando comienza el recorte de tasas no necesariamente comienza la posible recesión de inmediato. Pregunta, ¿cierto? Y lo otro, cuando la recesión se confirma, informa, comienza la subida de inmediato. Todo lo anterior respecto a historiales pasados sabiendo que no garantizan el futuro. Todo esto es muy difícil de determinarlo porque muchas veces uno ve los promedios, cada recesión es diferente. Hay que hacer mención siempre que hay recesiones más fuertes, más duras y otras más leves, más suaves. Entonces eso también depende mucho del impacto que tenga esto en bolsa. La gran recesión del año 2008-2009 fue tremenda y eso generó una caída en bolsa del 50% y eso llevó a una recesión que fue bastante larga y por lo tanto el mercado se demoró en recuperar. Todo es caso a caso y la verdad que para eso uno tiene que tratar de estar lo más informado y también tomar los resguardos necesarios si es que viene una situación como esta que nadie garantiza que ocurra, así que son solamente proyecciones que uno hace en base a la información pasada que tiene. Alonso, muchas gracias. Jonathan, hola, buen día Sergio, quisiera saber luego de que bajen las tasas, ¿cuándo se calcula que llegarían esas bajas de tasas de aquí a Chile o inmediato? En el informe de la visión semanal vamos a ver un poquito de tasas para el impacto que eso podría tener en los créditos hipotecarios, por ejemplo. Pero ya estamos viendo una caída en las tasas a largo plazo en Chile y eso debería manifestarse en menores tasas en los créditos hipotecarios de aquí a 3 meses, por ejemplo. Eso ya está en curso. Sebastián, hola Sergio, una consulta, ¿cómo se hacen los cálculos de la probabilidad de baja de tasas que siempre muestra? Se hace una encuesta analista. Así es, esto no tengo clara la metodología, de hecho uno se puede meter a esta página, la voy a comentar en la próxima semana, voy a colocar el link para que se vea la metodología, pero generalmente son encuestas, otras veces también se desprende de ciertos instrumentos financieros la probabilidad de este tipo de situaciones. Y Javier dice, Javi, TMF volará en septiembre, veremos, esos son los bonos de largo plazo apalancados, así que veremos qué pasa. Eso sería la visión semanal de los mercados internacionales, nos vemos en otro video, que estén muy bien, un abrazo, chao chao.